Bueno, buenas tardes a todos, a todas, quienes están de manera presencial y virtual. Tenemos varios asistentes, ¿verdad, Diego? Sí. Bueno, 30. esto de la presentación, yo soy Rosario Sánchez, soy la presidenta del Colegio de la Abogacía. Estamos realmente muy contentos con esta actividad, y particularmente el doctor José Luis Lasalle, que es el presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, así se sigue llamando, ¿no? Nos sorprende y nos gratifica con su presencia. No está en los anuncios porque, bueno, claramente ha sido una decisión voluntaria de su parte estar presente hoy aquí, así que, bueno, muchas gracias, José Luis, y, bueno, y obviamente a todo el resto que ya ellos van a ir presentándose y exponiendo, y ahí no me quiero meter. Este es un tema que, bueno, lo venimos trabajando desde el mismo momento en que apareció nuevamente, sería, porque es reiterativo, ¿no? Reapareció, lo hemos hecho, y ustedes habrán visto, tanto desde, obviamente, desde este colegio, con quienes saben de la materia, hemos pedido las opiniones fundadas a cada una de las comisiones y de los institutos, y en base a eso hemos planteado nuestros comunicados. Lo hemos también hecho extensivo al Colegio de Provincia. El Colegio de Provincia también ha tenido acciones en relación a este tema, que claramente es, por un lado, la defensa de la incumbencia, pero por otro, sin duda, es poder que el Estado pueda cumplir la función que realmente tiene otorgada de manera constitucional, que este proyecto sin duda lo viene a vulnerar, y también el poder darle certeza a las personas, ¿no?, que necesitan acceder a sus derechos, con toda la seguridad jurídica que una asociación amerita, y no realizarla de este modo. Digamos, en este caso son los notarios, podrían ser otros, ¿no? Podrían ser otros, y acá quienes saben les van a hablar bien del tema, porque no sucesiones notariales y sí sucesiones extrajudiciales. Entonces, creo que en este camino estamos trabajando y seguiremos defendiendo la incumbencia, la seguridad jurídica, la certeza y el debido acceso a derechos de las personas. Y en ese sentido, por supuesto que la PACA también viene trabajando, realizando multiplicidad de acciones que seguramente José Luis vas a exponer y compartir. Así que, bueno, esperemos que realmente podamos tener un resultado exitoso con nuestras gestiones, y que este proyecto no salga, como dicen algunos, que se libere la matrícula del notariado para nosotros, ¿no? Pero bueno, hay quienes están pensando en esa cuestión. Así que, bueno, les deseo que tengan una buena jornada, y seguramente será un encuentro muy fructífero, y bueno, nos reuniremos cada vez que sea necesario para tratar de, bueno, lo que les decía, por un lado defender la incumbencia, pero por el otro lado, justamente por la esencia que somos abogados y abogadas, ¿no? Así que yo los voy a dejar con ellos, que te pongan cómodos, me voy a poner como espectadora un rato. Así que gracias, gracias a todos. Muy bien, buenas tardes a todos. Espero que esta jornada sea una jornada fructífera para todos. Y como ya lo anunciara la doctora Sánchez, Rosario, que está presente acá el doctor José Luis Lasalle, que nos viene como anillo al dedo su presencia acá, para que nos dé las últimas novedades que él mejor que nadie los tiene. Ya el doctor es el presidente de la Federación Argentina de Abogados y tiene a su cargo 78 colegios, 82 colegios profesionales de la abogacía, y que está muy bien ayornado en este tema en cuanto a los procedimientos legales que se están con el proyecto, el recorrido que está haciendo el proyecto en estos momentos.
este proyecto que realmente no tiene asidero, pero que no deja de molestarnos desde hace muchísimos años. No molestar a la abogacía, sino a generar esa incertidumbre que también es la incertidumbre de cualquier ciudadano común que necesita de los servicios de un abogado para hacer una sucesión, o se va a encontrar con que alguien le dice, no, tenés que ir a una escribanía. Y es un tema que realmente preocupa muchísimo a nivel de seguridad jurídica, como bien lo ha señalado Rosario. Doctor, un gusto escuchar su postura, lo que usted está enterado de este tema. Bueno, muchas gracias. Pero la verdad que para mí es un placer poder estar en el ámbito de La Plata, rodeado de dirigentes a quienes conozco mucho, mayoritariamente de quienes he aprendido mucho, de la presidenta, entre otros, quien ha sido mi formadora como mediador. También, por supuesto, con quien compartimos todas estas inquietudes en la FAC, con Varela, el doctor Pablo. Así, para mí es un placer estar acá y también lo hago respondiendo a lo que yo entiendo que es una responsabilidad de la dirigencia de la FACA de asumir integralmente y en plenitud un tema como esto y dar respuesta a lo que los colegios, porque esto ha atravesado a lo ancho y largo del país este tema, y hemos recibido los toques del alma y de inquietudes que ha despertado en toda la abogacía nacional. Así que para mí es un placer, un cumplimiento de una responsabilidad. Yo generalmente acostumbro, por una cuestión de institucionalidad, de representación institucional, de abrir los eventos, pero la verdad confieso que me gusta estar en la platea y escuchando fundamentalmente a los que saben. Así que yo en esto no voy a ocupar el lugar que les corresponde a quienes van a exponer, porque por supuesto que manejan los conceptos y las razones, los fundamentos teóricos, doctrinarios y los prácticos mejor que yo en esta materia, pero sí aprovechar la oportunidad para hacer una síntesis de lo que hemos hecho en FACA, en este tema que es tan recurrente desde hace ya 80 años, por lo menos, 70 años, ¿sí? Todo, cada vez con mayor periodicidad y en menor tiempo tenemos que salir a enfrentar a la defensiva. Por ahora, defensivamente, este proyecto no va a ser tan así a partir de ahora. Después voy a explicar un poquito al respecto. Pero conocido del conocimiento de esta presentación de este proyecto, que está firmado por 6 legisladores, diputados, abogados, la mayor gravedad, y un partido político opositor, la FACA inmediatamente sacó un comunicado de rechazo, pues, realizado por los colegios, muy contundente, muy contundente, y haciendo alusión a algunos mezquinos intereses corporativos, entre otros fundamentos de la oposición. Esto generó, para sorpresa nuestra, un planteo del Consejo Federal del Notariado Argentino, y días después del comunicado que fue por la Secretaría Pública, recibimos un llamado muy cordial de la presidenta del Consejo, pidiéndonos una audiencia porque tenían interés en hacernos conocer la inconformidad con respecto al comunicado que habíamos sacado. Así que por supuesto que por primera vez las dos instituciones podrían sentar a conversar sobre el tema. Recibimos en la FACA, tuvimos el cuidado de invitar al presidente, al Colproba, la persona del doctor Rodrigo Asano, a todas las regionales de FACA del país, ¿no? Al NEA, el centro, la Patagonia, vino el presidente de la Patagonia, el
colega salteño que preside NEA, no representado, y también invitamos a esa reunión al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal con la persona del doctor Gil Lavera. Así que lo recibimos en un primer intento de aproximación y de integración de la abogacía argentina al Consejo. Recibimos las actitudes que tenían, por supuesto que a los 2 minutos le aclaramos que la ofensa la habían conocido de parte de quienes habían presentado este proyecto, que lo tuvimos institucionalmente al Consejo Federal de Notariado Argentino, porque hasta que no lo negaran, nos parecía que esto era una acción que respondía institucionalmente, o por lo menos contaba con cabal institucional, más allá de quienes lo habían firmado. En todo caso, si había una institución ofendida o agraviada, debería ser la FACA, la abogacía en general, y no el notario. Debo decir a esto que la reunión transitó en absolutamente cordial, como corresponde, respetuoso, pero la posición fue muy firme, advirtieron, estaba toda la abogacía, los representantes de la abogacía de todo el país en la misma sintonía, y nos pasaron a explicar que ese proyecto no era de su autoría, no lo compartían, lo atribuían a quienes lo habían firmado, y que de alguna manera ellos entendían, repitiendo algún argumento que yo había escuchado de parte del expresidente del Consejo de Notariado, de que entendían que este tipo de iniciativas, cualquier otra, que afectara o involucrara a incumbencias de ambas profesiones, debían ser consensuados previamente a través de la FACA y del Consejo. Por bien, la respuesta inmediata fue: está bien, no es de la autoría del Consejo, no lo han impulsado, pero no lo han repudiado, pero ¿en qué medida en todo caso? Porque no estamos para esperar 2 años que el proyecto caduque en su estado parlamentario, y necesitamos, en todo caso, tomando sus palabras, que nos acompañen a la Cámara de Diputados, donde está el proyecto, y todos digamos, puntos, lo repudiamos, no nos representa, y pedimos que sea archivado. Ahí un poco la posición ya no fue tan firme, preveíamos que iba a ser así. Yo estoy casi transmitiendo fidedignamente lo que ocurrió, solamente uno de los dirigentes del Consejo de Escribanía dijo: preparen el documento, yo lo firmo ahora. Lo cual descolocó al resto. Quedaron después en darnos una respuesta. Tenían una reunión para tratar la ofensa del documento en un plenario los 2 días siguientes. Así que bueno, hicimos un cuarto intermedio para saber qué respuesta tuvimos. Me llamó la presidenta, también muy bien, fui a la sede del Consejo yo, y nos dijeron que nos reiteraron un poco lo mismo, que nos iban a presentar una nota, pero que no nos pusiéramos en el aprieto de tener que ir a la Cámara a rechazar el proyecto. Así que bueno, ahí un poco dejamos el diálogo, tuvimos por supuesto siempre las puertas abiertas, con el compromiso reiterado una vez más por parte de ellos, que en todo caso cualquier iniciativa de esta debía, reiteraban, debía tener el consenso previo de la abogacía y de la escribanía. Nosotros no nos satisfacemos porque una cosa es la institución y otra cosa es el ánimo con el que se puede guardar silencio o el que se atribuye la calidad de autores a personas un poco en chanza. Nosotros le dijimos siempre que podía haber algún escribano que firmara un proyecto, en todo caso, que liberara
una matrícula para todos los abogados. Poco tiempo después, por el descuido de nuestra parte, le llegó a sus manos un proyecto que tenemos elaborado precisamente para plantear la liberación de la matrícula sobre la base de que cientos de miles de abogados son abogados y notarios privados de ejercer la profesión por el número de casos. Así que me fue reprochado de alguna manera, le dije que no era nuestro. Estamos hablando coloquialmente de los funcionarios, de abogados, que podemos decir, lo que en su momento, y en todo caso, volví a insistir de que siempre podía haber algún escribano amigo que firmara ese proyecto. Bueno, así que tomaron un poco nota de que la abogacía esta vez no iba a quedarse a la defensiva, y en todo caso, si tuviéramos que replicarlo, lo haríamos con proyectos concretos, en los que también podríamos plantear por qué las transmisiones inmobiliarias debían requerirse Código Civil por medio, por supuesto, de escritura pública, cuando un equipo de camiones valía lo que valen 3 o 4 departamentos en el centro de cualquier ciudad, firmando un 08. Así que bueno, así fue planteado, así está la cuestión. Nosotros hemos tomado contacto con la Asociación de Magistrados Nacionales, con la FAM, con la Federación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, que reúne a la magistratura del interior del país, requiriéndoles de tener una reunión, porque consideramos que también la magistratura algo tiene que decir sobre un proyecto que le hace perder su jurisdicción en esta materia. Quedamos en reunirnos, estuve con el doctor Rayo Tagle, estamos viendo la fecha que fue la más apropiada, y también con la FAM, en este sentido. Corresponde decirles también, para darles la información completa, que habíamos pedido una audiencia con la Cámara de Diputados. Sé que se ha movido muy bien el Colegio de Provincia de Buenos Aires, una reunión con la presidenta de la Cámara de Diputados, y desde la FACA habíamos apuntado a la Comisión de Legislación, que es donde está el proyecto actualmente, cosa que hicimos en el día de ayer, un poco escapándonos a este compromiso de terminar los escrutinios por el tema que se fue la magistratura. Lo hicimos un lugarcito para ir ayer a plantear este tema y el rechazo absoluto de la abogacía en la comisión donde está el proyecto. Fuimos atendidos por el presidente, el doctor sí, diputado Lucas Godoy. La verdad debo decir que se atendió muy amablemente, ya estaba informado porque nuestra coterránea de nuestra secretaria, la doctora Marisa Marcoliani, había participado y había gestionado la reunión. Y bueno, la verdad es que debo decir que fue una reunión muy fructífera, bastante tranquilizadora. Le contaba al doctor hace unos minutos, el diputado me dio alguna autorización expresa para que transmitiera tranquilidad a toda la abogacía del país, que se sintieran tranquilos, que este proyecto difícilmente tuviera un tránsito normal por la comisión, no ya tratamiento de recibo. Por supuesto que seguimos charlando, yo le decía que nos tranquilizaba, que iba a transmitir esa posición, pero que de todas maneras, atento a la cantidad de veces que tuvimos que pasar por la misma situación, la abogacía iba a estar con la guardia alta y no obstante el destino que pudiera tener este proyecto, siempre expectantes, porque entendíamos que es un debate prácticamente anacrónico. Eso también se lo dijimos a las autoridades del Consejo Federal de Notariado Argentino, requiriéndoles que tuviéramos para cosas un poquito más importantes que andarla peleándonos
las incumbencias que son notoriamente de una u otra profesión. Yo tengo para mí que la abogacía en estos años ha cambiado notablemente, también lo hace la Administración de Justicia. La adaptación que hemos tenido que hacer los abogados ha sido notable, no lo hubiéramos creído hace 6 o 7 años atrás, y el modo de ejercer la profesión va a cambiar para bien o para mal si no tenemos la previsión necesaria, porque ocasionalmente ejercemos la diligencia de la abogacía, pero que nos va a demandar mucho tiempo como para estar en esta mezquina actitud de estar rapiñándose por lo reiteran incumbencias que pertenecen a uno y otro. Creo que ambas profesiones pueden llegar a estar en crisis. Tenemos mucho para trabajar en común, y empezando desde la formación de grado, el tema de capacitación, el tema de nuevas incumbencias, la ética aplicada en la profesión, cómo hacemos cumplir las normas, lo que parece una deshumanización del ejercicio. Ya tenemos algunos años, extrañamos ese contacto presencial, lo que Horacio Vero, colega tan querido amigo, dice el valor de la mirada, ¿no? La mirada presencial. Pero tenemos mucho para trabajar incluso con los escribanos. Y ese fue un poco el mensaje que le quisimos transmitir. No detenernos el centro que ya lleva, creo yo, desde el año 48 como primer intento, y que fue siempre usado por la abogacía, a quienes debo reconocer que el trabajo, la persistencia y la intelectualidad puesta de manifiesto por mucha diligencia de este colegio de abogados Plata. Estoy hablando, Clara, de Fernando, en este caso de Pablo, y también de dirigentes como Carlos Andreucci, que en el año 2010 también tuvo que ir y exponer en un proyecto similar en una intervención, pero hasta hoy se recuerda, como también lo hizo el doctor Mazot, presidente de la institución de FACA, y en alguna medida como lo hicimos en el último proyecto trasnochado de una muy prestigiosa notaria de Capital Federal, que se le ocurrió, violando algunos principios morales, diría, de plantearle al presidente de la República que, estando paralizada la justicia, ¿por qué no sacamos un DNU habilitando las sucesiones naturales por decreto? En aquel momento, y con esto termino, también tomamos contacto, obviamente, con el Consejo Notariado, en ese momento el escribano, presidente del escribano Cerbucci, tuvimos un diálogo muy fructífero y muy parecido a y en aquel momento le solicitamos, atentos que tampoco compartían ese proyecto, que presentaran una nota al presidente de la República desechando ellos mismos el proyecto. Cosa que hicieron. Necesitamos un documento de la FACA y también la Iglesia obliga, lo hizo el notariado, con lo cual ese proyecto no tuvo destino. Pero a los 2 años nos encontramos de nuevo con esta novedad. Así que esto es un poco lo que puedo de nuestro trabajo. Yo sé que quienes ocupamos un cargo dirigencial siempre recibimos de los colegas mucha demanda, y ese latiguillo permanente de qué hace el colegio, que nos suena por ahí un poco injusto siempre, ¿no? Pero bueno, eso es una realidad que ocurre en todo el país, por ahí tiene su lógica, pero queremos dar la cara, decir lo que estamos haciendo, responsabilizarnos de lo que hacemos, pero saber que estamos con la guardia alta y puestos a no dejar pasar este tipo de intentos que nos agravian como profesionales militantes de la abogacía. Así que es un poco el raconto, un poco largo, pero estamos ensayando de hacerlo en todo el país. Hace unos días tuvimos un muy lindo encuentro con el colega de Misiones, virtualmente, y también con una respuesta bastante satisfactoria de los colegas. Pero
lo que yo vengo a transmitir es eso. Y un poco lo que recibí ayer de la propia Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados. Muy importante. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Lasalle, por su actuación en este plenario, que la verdad nos ha dejado un panorama muy amplio y creo que también de un poco de tranquilidad, aunque esta tranquilidad no significa cruzarse de los brazos y dormirse en este ir y venir que puede tener estos proyectos que desgraciadamente lo vienen haciendo desde hace muchísimos años, como usted bien lo señala. Una sola aclaración, Clara, no hablo más, paso a la platea, a aprender. Sí, un acto de justicia, decirles que también a nosotros nos ha servido mucho, además del trabajo de Fernando y muchos otros colegas, todo el aporte que en su momento ha hecho el doctor Héctor Méndez, nuestro querido Goyi, que en una publicación en el Derecho ha desglosado con respecto al proyecto anterior, pero que sirve porque tiene mucha densidad doctrinaria y conceptual, que nos ha servido mucho y lo valoramos en todos. Pero un acto de justicia de seco también. Muchas gracias. Bueno. Paso por la cena. Hasta luego. Bueno. La modalidad de este plenario se va a desarrollar de la siguiente manera. En principio, todos los oradores deberían estar presentes acá, son 3, pero lamentablemente a último momento recibimos la noticia de que el doctor González Aldía no podría estar presente y seguramente él se va a presentar por Zoom. Sí, ya está en el Zoom. Bien. Entonces, el primer exponente acá va a ser el doctor Fernando Varela, que es el presidente de la Comisión de Incumbencias del Colegio de Abogados de La Plata, además de ser un gran referente nacional en temas de incumbencia, ya que ha trabajado en muchísimos trabajos sobre estos temas y sobre todo a nivel nacional. Así que vamos a escucharlo a él, que tiene seguramente muchos argumentos muy interesantes y válidos para sustentar la negativa de la abogacía argentina en cuanto a los proyectos de sucesiones extrajudiciales o notariales. Doctor, bueno, gracias. En realidad, escucharlo a nuestro presidente y escuchar ahora esta presentación que ha hecho Clara, me obliga a hacer una breve explicación. Como el cuento, el gallego del cuento, antes de hablar quiero decir unas palabras. Que son las siguientes. Primero que, como yo he preparado una breve exposición, quiero advertirles que no existe la contradicción que probablemente aparezca en cuanto comience a desarrollar la exposición de sí mismo. En segundo lugar, que mi idea es, un poco apartándome de la propuesta de Clara, que es presidente de la Comisión de Incumbencias de FACA, es decirles que yo quisiera enfocar el tema desde un punto de vista estrictamente de la legislación educacional o educativa nacional, con referencia a la problemática de incumbencias y las dificultades de orden metodológico en función de principios constitucionales y de la ley nacional, concretamente de la Ley de Educación Superior, como para que los
notarios, los escribas, traten de cooptar incumbencias de la abogacía. Y en principio, y acá pueden empezar las contradicciones, tengo que decir que me satisface plenamente que el presidente de FACA y todos nosotros normalmente hablemos de incumbencias. Pero lamentablemente las incumbencias han sido eliminadas hace muchos años del sistema legislativo nacional. Y yo siempre trato de reivindicar la existencia de las incumbencias, diciendo que, recordando aquello de que los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Y ahora vamos a explicar un poco esto. Yo había planteado esta intervención mía desde el punto de vista de la misión social de las incumbencias del abogado. Y un amigo que hoy lamentablemente no pudo asistir, nos está siguiendo seguramente por Zoom, ayer casualmente cuando hablamos de esta reunión, me dice, pero le has dado un rumbo místico a lo de las incumbencias, ¿cómo eso de la visión o la misión? Bueno, acá me obliga, por eso no quisiera que crean que hay una contradicción, señalarles que así como hablamos de incumbencias que desde el punto de vista de la legislación positiva han sido desplazadas por otro sistema distinto que es el de competencias, hay en la práctica y en la vida diaria un uso no muy correcto de expresiones, algunas que tienen que ver con el campo jurídico y que a veces las utilizamos nosotros. Yo anoté dos al pasar. Justiciables. Es tan común que los abogados hablan de los justiciables, como si nos diera vergüenza hablar de la gente o del pueblo. La palabra justiciables no se aplica a las personas. También se habla de empoderar. No figura en el diccionario de la Real Academia, es una cosa nueva, copiada, derivada de una palabra del idioma anglosajón, que significa otra cosa. Nosotros damos poder, apoderamos, no empoderamos a nadie. Pero bueno, así circulan las cosas. Y eso hizo esta confusión, esta es moderna, es actual, pero remitiéndonos a unos años atrás, a 1995, hizo también que aparentemente los legisladores, pero seguramente la opinión pública y la abogacía entre todas las profesiones de la Argentina, no advirtieran que se había cambiado con la Ley de Educación Superior el ángulo de la formación profesional, que es, digamos, la fuente de lo que nosotros llamamos tradicionalmente incumbencias. Se abandonó el concepto de la educación por incumbencias para ir al concepto de la educación por competencias. Esto calcado de los sistemas anglosajones. Y ya en aquella época, 1996-97, en el primer plenario, yo creo que es el 20 no sé cuánto plenario anual que hace la Comisión de Incumbencias, lo hacemos todos los años, en aquel momento ya lo anunciamos y denunciamos que una cosa son las incumbencias propias de nuestra cultura, no solo de la cultura continental europea, sino de la cultura argentina, y en particular de la cultura de los profesionales argentinos, que no tiene nada que ver con la competencia, que es un injerto que han traído del mundo anglosajón y que han echado carta de ciudadanía, y es lo que ustedes van a ver a seguido, cómo complica un poco entender todo este tema de qué es lo que puedo o no puedo hacer. Porque justamente competencias para los anglosajones y ahora para la ley argentina es lo que puedo o no puede, lo que puede o no puede hacer un profesional titulado universitario. En cambio, incumbencias es la obligación de lo que tiene que hacer, que es algo bastante distinto. ¿Qué es la obligación? Porque de ese concepto de la obligación, por eso yo hablo de la misión social del abogado, de ese concepto de obligación nace el concepto de derecho, obligación y fundamentalmente de la responsabilidad profesional, social de los profesionales, y en particular vamos a hablar obviamente de nosotros, de los abogados.
esta obligación y cargo de hacer una cosa, según lo define el diccionario, a veces se critica cuando uno recurre al diccionario, pero sucede que las palabras en realidad son conceptos, son ideas, y no podemos modificar las palabras salvo que modifiquemos el concepto o la idea o la forma de pensar alguna cuestión, como es casualmente el de las incumbencias. ¿Por qué hablamos nosotros de una visión social y no de la función social como es lo más difundido? Porque la función social nos habla de una actitud maquinista. El abogado, vamos a hablar del abogado, podemos hablar de todos los profesionales en general, del abogado como una pieza de una máquina, que incluso los sociólogos ya han abandonado la idea de que la sociedad es un mecanismo, es una máquina donde cada uno cumple una función. Nosotros en realidad tenemos una misión que es lo que la sociedad espera del profesional. Y responde a otro concepto que es el de la visión, que es lo que los profesionales y la sociedad espera de la actividad de esos profesionales, que se traduce en concreto en aquello que nosotros llamamos las incumbencias. Esto no crean que es simplemente idealismo o mística, como decía un poco en broma este amigo colega que no ha podido estar. Porque no olvidamos, seguro, que en la profesión de abogados hay caranchos, hay rábula, y hay otras porquerías como las hay en medicina, las hay en el sacerdocio, las hay en cualquier actividad humana, porque justamente es una actividad humana, no es una actividad de ángeles. Y los abogados y abogadas justamente no somos ángeles. ¿Cómo definir entonces cuál es la idea del abogado? Y aquí me remito a un concepto muy simple, concreto, pero muy gráfico también, que construyó en este colegio un gran dirigente, que seguramente ustedes han conocido personalmente y quizás a través de sus trabajos, que es Alejandro Larrechara. Él definía simplemente al abogado como un trabajador por la paz social. Y esto define de alguna manera esas obligaciones sociales, esa responsabilidad social profesional que tiene el abogado frente a la sociedad y lo que la sociedad espera del abogado. Y también colateralmente de los colegios. En realidad todavía la responsabilidad social de los colegios profesionales no está absolutamente desarrollada en la Argentina, como está, por ejemplo, en otros países continentales europeos. Pongo por caso, por ejemplo, en España, los colegios técnicos, donde hay un procedimiento igual al de la Argentina, de visar el plano, para que la autoridad administrativa apruebe la obra o apruebe la actividad a la cual grafica el plano. Cuando el colegio profesional visa un plano, se hace corresponsable del resultado de la obra, nada más ni nada menos. Acá todavía, así como tampoco se ha ingresado a trabajar en serio en el tema de la habilitación profesional, este aspecto también está ni siquiera conversado. Nosotros decimos que tenemos una visión y no una función. Primero, porque no somos funcionales a nada, ni somos funcionarios. Y ahí es donde empieza a advertirse la gran diferencia conceptual respecto de los escribanos. Porque los escribanos no tienen incumbencias, no tienen actividades reservadas por la ley para cumplir ellos, y solamente tienen funciones atribuidas por las respectivas provincias. La ley del notariado de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, lo único que hace es describir cuáles son las funciones del escribano. Y está muy debatido en doctrina si el escribano es o no un funcionario. No voy a entrar en esa discusión,
pero evidentemente hay, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, fuertes elementos para pensar que se trata de un funcionario que tiene funciones y como tal no deberían intentar ocupar incumbencias, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional. En realidad, las incumbencias del abogado son lo que hoy se denominan, a partir de la Ley de Educación Superior de 1995, actividades reservadas exclusivamente a quienes tienen el título de abogado. Traje algún texto legal mínimo para leérselo y comentarles de paso que en la Unión Soviética, por ejemplo, ese es un ejemplo histórico, los abogados estaban constreñidos a tareas muy simples, casi ahí sí, de funcionarios. Y los escribanos existían con total independencia, en un plano muy distinto al del abogado, que obviamente no podía pleitear, por ejemplo, contra el Estado, intervenir en juicios en los que se discutieran derechos que pudieran afectar al régimen. Los escribanos podían navegar y actuar con toda tranquilidad, porque eran eso, funcionarios del Estado. Bueno, las actividades reservadas son aquellas que la ley nacional, delegando la facultad en el Ministerio de Educación de la Nación, determina para cada una de las profesiones que han sido previamente declaradas de interés público. Y en el caso de la abogacía, tenemos la resolución 3401 del año 2017, que establece cuáles son las actividades profesionales reservadas al título de abogado. Que son muy pocas, muy amplias. Pero lo interesante de esta resolución es que cuando se refiere a las actividades reservadas al título de abogado, contiene un artículo, el artículo 9, expresamente, y por si les interesa, les reitero, el número es la resolución 3401 del año 17 del Ministerio de Educación de la Nación, dice, artículo 9, disponer que se continúe estudiando la procedencia de inclusión en el régimen del artículo 43 de la Ley de Educación Superior de los títulos de notario y escribano, teniendo en cuenta para ello el nivel de las carreras conducentes a tales titulaciones. Es decir, según la legislación nacional, los escribanos ni siquiera tienen incumbencias. Tienen las funciones que en cada provincia les atribuye la respectiva provincia, el Estado provincial. Con lo cual, no entiendo cómo puede haber una ley nacional, por más que pueda reformar el Código Civil, si no reforman todo el sistema educativo que existe en la nación a partir de la Ley de Educación Superior, porque es también esta una atribución constitucional del Estado Nacional. Primera gran dificultad de orden legal, constitucional, para que avance un proyecto de los escribanos para intentar hacer cumplir otra función más, que sería una parajudicial, quiero decir, paralela a la justicia del Estado, y al mismo tiempo una actividad que está legalmente reservada a los abogados, y no legalmente reservada por la provincia, que no tiene facultades para eso, sino por el Estado Nacional. ¿Qué significa esto de la exclusividad? Porque en la situación actual en que se encuentran los títulos de notario y de escribano frente al título de abogado, les reitero, para que quede fijo este concepto, el título de abogado ha sido declarado de interés público, existe una serie de recaudos de orden académico para el dictado de la carrera de abogado y tiene actividades exclusivamente reservadas para quienes tienen el título de abogado o abogada. En cambio, el escribano no. Está en estudio todavía que van a ser políticos. Y las resoluciones del Ministerio que han dejado de lado el tema de incumbencia, de acuerdo a la Ley de Educación Superior, y ahora hablan de actividades reservadas exclusivamente al
al título, contiene también una norma que se remonta a un artículo, a un decreto del Poder Ejecutivo del año 94, el decreto 256, que en ese momento distinguía entre los alcances del título y las incumbencias del título. Estamos hablando de un decreto del año 94, anterior a la Ley de Educación Superior. Con la Ley de Educación Superior, el tema incumbencia se transforma en actividades reservadas. Y el título de escribano, justamente, y el de notario, lo que no tiene, por no tener incumbencia, son alcances. Los alcances son las capacidades, por llamarlo de alguna manera, que las universidades dicen, declaran, que va a tener quien ostente el título de notario o de escribano, en el caso este por no ser títulos de interés público. Y el Ministerio de Educación, como autoridad máxima en esta cuestión, y el Consejo de Universidades, el Ministerio de Educación por la resolución 1425 del año 17, y el acuerdo del Consejo de Universidad, con un acuerdo plenario del año 17 también, el acuerdo plenario 126, expresamente dice, y hay una resolución ministerial que lo confirma, que es la 815 del 29 de mayo de 2009, que no pueden compartirse alcances con actividades reservadas. O sea, está expresamente vetado que un profesional, en este caso notario o escribano, pero podría ser, por ejemplo, es un ejemplo nada más, un trabajador social, un asistente social, que tiene nada más que alcances, porque su título no ha sido declarado de interés público, no puede compartir actividades con un psicólogo, que es lo más semejante, porque el psicólogo sí tiene actividades reservadas al título. De la misma manera, un escribano que no tiene nada más que alcances en la actualidad, no podría nunca compartir una actividad del abogado que sí tiene sus actividades profesionales reservadas exclusivamente al título de abogado o abogada. En síntesis, lo que yo he deseado poner en claro, no sé si lo hice porque es un tema bastante intrincado, es el siguiente. De acuerdo a la legislación nacional, dictada de conformidad a la Constitución Nacional, y es lamentable que no hayan podido participar de este evento el Instituto de Derecho Constitucional, que le habíamos originalmente propuesto que pudiera participar, pero tienen otros compromisos que le impiden. En función entonces de la legislación nacional y en función de la Constitución Nacional, no podría nunca, por más leyes que se pudieran dictar, que serían inconstitucionales, un escribano participar de una actividad que tiene un abogado exclusivamente reservado, o una abogada, una actividad exclusivamente reservada para su título. Esto es en síntesis al punto al que quería llegar con esta explicación un poco complicada por la cantidad de normas, inclusive tengo que decir que lamentablemente hasta los magistrados, cuando tienen que resolver un tema de esta naturaleza, no conocen en detalle el funcionamiento, la organización de la cuestión educativa a nivel nacional. Porque, recuerden además ustedes que la nación lo único que autoriza, o mejor dicho, valida, son los títulos profesionales. Y son las provincias las que habilitan el ejercicio profesional en función de un título válido nacionalmente. Bueno, espero que esto no haya sido un aporte más a la confusión general y después, al final, si ustedes quieren hacer una pregunta, lo conversamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Varela. Creo que ha sido bastante claro, o muy clara su posición, pero de todas maneras, como el mecanismo de este plenario es que al final se puede hacer preguntas a los expositores, quedará abierta entonces la posibilidad para que los que tengan alguna duda o alguna inquietud respecto de los temas que se desarrollan ahora, puedan preguntar y así serán respondidos por los oradores respectivamente de acuerdo al tema.
En el caso mío sí se dan respuestas, si no, voy a estudiar y repito perdido. También, es válida. Bueno, a continuación vamos a tener entonces la palabra del doctor Pablo Grillo Gioacchini, que es abogado, es el director del Instituto de Derecho Procesal y subdirector del área académica del colegio, de este colegio. Nos hablará de su tema para qué haríamos una sucesión extrajudicial. Y acá tenemos la pata del procesal en el tema. Bueno, Adelante. bueno, creo que ya les saludamos, pero no voy a defender las incumbencias. Cero, para nada. Lo resigno. Voy casi, le diría, a una cuestión práctica. No voy a defender las incumbencias, me refiero a esto. Todos y todas trabajamos y tenemos que rendirnos ante el interés general, ante el mejor interés general. Si cuando salió la vacuna para el COVID, no defendimos las incumbencias de los terapistas, digamos, dijimos, no, pero los jóvenes se van a quedar sin trabajo, y si saliera la vacuna contra el cáncer, no diríamos, no, pero los oncólogos se van a quedar sin nada que hacer. ¿No? Diríamos, bueno, se buscarán otra cosa que trabajar. Cuando yo era chico y trabajaba en tribunales, había taller de arreglo de máquina de escribir, tribunales, y tenían hasta su propio escalafón y su modo de descender, los del taller de máquina de escribir. Ya está, no hay máquina de escribir, no hay quien arregle máquina de escribir, y así, si fuéramos para atrás, veríamos montones de oficios que no existen más porque ya no se usa más lo que hacían, y bueno, y vamos cambiando. Si encuentran, y se encuentra y aparece una mejor forma de componer los conflictos entre las personas de un modo justo, en el cual sus derechos sean respetados, y que no sea con abogadas y abogados, vamos. Digamos, tampoco no vamos a defenderlo en nuestro beneficio. Si hay una forma mejor de hacerlo, que se respeten los derechos, con justicia, con plena información, donde el más débil pueda encontrar quien lo defienda frente al más poderoso. Siempre digo, todos los intentos que hacen los organismos administrativos, que dicen, no traigas abogado, no hace falta abogado, sin abogado, es siempre para que vos no tengas abogado. Ellos siempre tienen abogado. ¿No? Es que vos no tengas. Entonces, si se encuentra otra forma mejor de eso, vamos. Entonces, pensaba de qué modo una sucesión notarial, por eso el título es ¿para qué una sucesión? ¿De qué modo, en qué vendría a beneficiar a la sociedad, a la gente, a quienes necesitan tramitar una sucesión? Porque por ahí analizamos y nos encontramos con que, bueno, sí, veámoslo. La primera cuestión que tenía, aunque no es mi tema, pero lees la ley y vas a final, tiene un problema, a mi juicio, un problemita constitucional que viene a la facultad de las naciones y las provincias para dictar normas procesales. Hay un libro de Mercader, de hecho, que se llama De la facultad de las naciones y las provincias para dictar normas procesales. Y eso fue un problema desde siempre, y de hecho lo debatieron Vélez y Alberdi, y la Corte encontró ahí algún tipo de terreno intermedio. La última vez en el fallo Berbisky, donde dice, bueno, el Congreso de la Nación, establecer procedimientos no. Establecer unas bases mínimas para asegurar la eficacia de los derechos sustanciales, sí, como un piso en el cual las provincias no podrían dar menos garantía procesal. Bien, ahora, el proyecto de ley dice, termina diciendo, invitar a las provincias a adherir. Si es un piso mínimo de garantía que no se puede dar menos, no se necesita que las provincias adhieran. Es un piso mínimo, como el resto de las disposiciones procesales del Código Civil y Comercial, que tiene muchísimas, incluso en sucesiones tiene muchísimas. Porque el Código Civil y Comercial establece un montón de pautas procesales en sucesiones, sí, y de hecho el legislador del Código Civil y Comercial se le gusta poner todas las normas procesales en piso. No se privó ninguna. Hay una norma que dice que el expediente de familia es reservado. Cuestión más de mero detalle, el expediente es reservado o no reservado. Pero bueno, todas las normas procesales que tuvo ganas puso. Entre ellas, varias sucesiones. Ahora, si es un piso mínimo, no se necesita que las provincias adhieran. Si se necesita que las provincias adhieran,
Entonces es una legislación procesal reservada a las provincias, digamos, reservada por las provincias en función del 75, inciso 2, 125, 126. Y entonces, si necesitas que las provincias adhieran, la ley no está. Es un proyecto para que las provincias adhieran. Entonces, no me termina de quedar claro. De hecho, pensé que los legisladores de la demás no eran abogados. Confieso, que bueno, son legisladores. Cayeron ahí por algún motivo, y se pusieron a escribir esto y no tienen claro, pero bueno, quizás deberían tenerlo claro. Yendo al punto y suponiendo incluso que eso esté bien, ¿para qué haríamos una asociación notarial? Se me ocurrieron 4 cuestiones o posibilidades con las cuales pudiéramos hacer una cuestión notarial. Después, en principio no voy a entrar en el detalle del articulado, tengo algunas perlitas del articulado después si quieren, pero muy groseramente. Podría servir para aliviar congestión de los tribunales. Podría servir para mejorar el acceso. Podría servir para darle más celeridad. Podría servir para aliviar costos. Esos son los 4 motivos que se me ocurrió por los cuales podría servir modificar la forma en que se hace una resolución y hacer una resolución notarial. Pensemos. Congestión. ¿Hay muchas soluciones? Pensaba que no. Me encontré que sí, hay muchas soluciones. En un juzgado civil de La Plata, todos les entra lo mismo, pero el mecanismo de la receptoría que reparte 1, 1, 1, 1, así que al final del mes, 1 más, 1 menos, todos tienen lo mismo. En septiembre entraron más o menos entre 78 y 80 juicios en cada juzgado civil de La Plata. 22 sucesiones. 23 ejecutivos, todo el resto, digamos, los 30 restantes son todo el resto. Son bastantes. Ahora, lo que estuve mirando, más o menos sacaron 21 a 22 declaratorias de herederos en el mismo mes. Es decir, que la tasa de resolución es del 100%. ¿No? Te entran 20 sucesiones, sacan 20 declaratorias de herederos. Es bastante lógico, porque no hay prácticamente conflictos en la primera etapa de la sucesión, desde la presentación hasta la declaratoria de heredero. Digamos, puede haber que falte un heredero, que haya que buscarlo, notificarlo, pero conflicto es difícil que haya. No hay mucho, es bastante lógico. Además, ahora sale todo automatizado. Iniciar la sucesión, el primer despacho, el juzgado, libra el informe de registro de testamento, la justicia universal, hace el edicto, solo tiene que acreditar el pago. Rápido. Me parece entonces que una cuestión de congestión no alivia. De hecho, si le vamos a preguntar a los jueces y los jueces, ¿qué querés que te saque? Seguramente va a decir que quiere que saque los efectivos. O otro va a decir que quiero que saque la quiebra. O alguna de las funciones son 0. Digamos, solo en cuanto a números, son 0 en cuanto a trabajo. No congestionan. Entonces, me pareció que por ahí no me sirve. No gano nada. Acceso. Sí, bueno, quizás es más fácil llegar a una escribanía que llegar a un juzgado. Pero en la provincia de Buenos Aires, además de las cabeceras departamentales, hay 138 juzgados de paz que tienen competencia para hacer una asociación. Con lo cual, en cada partido de la provincia hay donde ir a hacer la asociación. No veo que sea más fácil llegar a una escribanía que llegar a cabecera de un departamento judicial o al juzgado de paz que tenés en tu partido si no querés hacer los kilómetros hasta la cabecera. Entonces, de acceso no creo que gane mucho. Tendré que, si vivo en el campo, tendré que tomar el auto para ir al juzgado de paz o al privado. No le veo la ventaja de acceso por proximidad. Después, si ustedes le ven, me comentan. Dicen, por ahí me estoy perdiendo. Pero bueno, podría ser que fuera más rápido hacer eso privadamente ante un escribano o un escribano que hacerlo en la justicia. Tampoco me parece. Porque primero hay tiempos que me da el Código Civil y Comercial. Los edictos, aún en la ley, en el proyecto están contemplados, los tengo que publicar igual y los 30 días son iguales, los tengo que esperar igual. Más rápido que eso, medio que no puedo ir. Pero además, se me suman trámites. Voy a tener que librar un oficio al registro de juicios universales a ver si hay alguna otra sucesión iniciada, y al colegio de escribanos a ver si hay alguna otra sucesión iniciada.
Porque yo no voy a saber si va a ser judicial o extrajudicial la sucesión que está. Además, aunque la inicien en una escribanía, puede terminar en un juzgado. Porque si tengo cualquier controversia a decidir, voy a tener que ir a una escribanía y sortear y voy a tener que recaer en un juzgado. Un tema que no contempla la ley, pero bueno, por eso yo no sabía que los autores eran abogados, cómo tengo que compaginar la intervención del Ministerio Público con la escribanía. Porque la ley 14.442 de la Provincia de Buenos Aires y la resolución 385 del Procurador 385 del 18 dicen específicamente, y el 728 del inciso primero del Código Procesal, la intervención del fiscal o de la fiscal hasta el momento de la aprobación del dictamen declaratorio de derecho. Quiere decir que necesito la intervención del fiscal. ¿Cómo es la intervención del fiscal en la escribanía? No sé. Más sencilla será que le radican el expediente del sistema justa como hacen ahora y que aparezca en la fiscalía del coso. No creo que sea más sencilla. Parece que va a ser más complicada. Y otra más complicada. ¿Cómo notifico a las o los herederos que no tengo a mano y que tengo que notificar? Y la ley dice, sí, si se mencionan otros herederos, se los va a notificar. ¿Cómo se va a notificar? ¿Va a ir a escribir al privado a notificarlos? ¿Va a hacer un acta para notificarlos? Y si es en otro partido, ¿qué va a hacer? ¿Va a comisionar a otro escribano o escribana? Claro. Vamos a librar cédula, tenemos que ir a juzgado para librar una cédula. O si no, tenemos que pagar un acta notarial para que el escribano de Chascomús le notifique a mi hermano que es de Chascomús que tenga una sucesión acá. Entonces, me parece que tiene algunas complicaciones en la convivencia necesaria e imprescindible que va a haber entre judicial y extrajudicial, que no sé hasta qué punto me facilitan y me hacen más rápido. Creo que me hacen más lento. Creo que voy a tener otros problemas más. Voy a tener que duplicar los oficios que libro, voy a tener problemas con las notificaciones, voy a tener problemas para que intervenga el fiscal. ¿La ley lo podría modificar? No podría, porque es una ley provincial, que justamente contempla un procedimiento reservado por la provincia, 75 inciso 12 y 55 inciso 36 de la Constitución Nacional. Entonces, no puedo sacar por esta ley al fiscal de la sucesión. Con lo cual, tengo ahí un problema. Bueno, podría ser que fuera más barata. Podría ser que fuera más barata. No sé. El Estado me cobra 2,2% por la sucesión. Las escribanas y los escribanos, ¿cuánto me van a cobrar? Se cuida el proyecto de no decirlo. No dice, lo que las leyes arancelarias establezcan para este tipo, no sé cuánto. El Estado 2,2. Lo que sí dice es cuánto tenemos que cobrar las abogadas y abogadas. Dice, entre todos el 3. Pero eso también no era una facultad reservada por las provincias, el de regular las profesiones y los aranceles de las profesiones. Pero esta ley nacional me viene a decir, entre todos el 3. Por lo cual está modificando las leyes arancelarias provinciales. Por lo cual tengo otro problema constitucional. Y me sumo, el oficio al colegio de escribanos para que tengan cierta asociación notarial iniciada. No me lo van a cobrar, ¿no? Seguro que es gratis. No, ya tengo que librar uno testamento. Pero ahora voy a tener que librar otro para ver si hay una asociación notarial. Ese no me lo cobrarán, ¿no? Pero ya deben estar pensando en el registro. Bueno, ese no me lo cobrarán, ¿no? Y las notificaciones que tengo que hacer, ¿cuánto las voy a pagar? Porque no me va a salir 4 pesos que un escribano notifique a mi hermano en Chascomús. ¿No? Va a salir 20.000 pesos. Entonces, no veo tampoco que vaya a ser más económico en términos de costos de dinero. Entonces, si no viene a aliviar ninguna congestión, no viene a mejorar el acceso en términos de distancias, no viene a simplificar y hacer más rápido, no viene a aliviar costos, ¿para qué haría esto? El único para qué es un para qué contrario a lo que dije al principio de todo. Que dije, bueno, todos a por el bienestar general, la simplificación y el mejor acceso a la justicia. Si vos no resolvés ninguno de estos para qué, no estás haciéndolo para eso, estás haciéndolo para vos.
Y así como dije que no iba a defender las influencias nuestras, menos en las privadas. Menos. Pero no obstante, sí tengo alguna idea de algo que podrían hacer por el bien general. Por ejemplo, el registro de testamentos podrían no cobrarlo y abaratarían las sucesiones. Por ejemplo, el archivo de protocolos, que ni siquiera es del Colegio de Escribanos, que es de la Suprema Corte, que delegó la custodia en el Colegio de Escribanos, vengo de pagar 16.000 pesos por una fotocopia de un testamento. 16.000 pesos. Y antes había pagado 4.500 para que me dijeran si estaba. Entonces, si es un archivo que ni siquiera es tuyo, que lo estás cuidando por delegación de la Corte, y en un prejuicio ya tengo 20.000 pesos solo de que me den copias de cosas, me parece que ahí me podrías abaratar y favorecer el interés general. No me cobres el registro de tratamiento, que es una pavada, digamos, y no me cobres por darme información de un archivo que es público. Pero es un archivo privado tuyo, es un archivo público, que estás custodiando, ejerciendo una función pública no estatal, que es la del colegio, doblemente pública, porque estás cuidando un archivo público de instrumento privado hecho por un funcionario escribano. Entonces, dado que tenés esa custodia pública, ¿a santo de qué me estás cobrando eso? Que estoy seguro que no es el costo, 20.000 pesos la fotocopia. Estoy seguro que no es el costo. Entonces, me parece que si quieren hacer un aporte, hay un aporte fácil para hacer. Hay un aporte fácil para hacer. Sean un poco más generosos con lo que cobran el registro de testamentos y el archivo de actuaciones notariales. Se van a mejorar los costos, todos van a estar mejor. El resto de las cuestiones del proyecto no le veo, sin entrar a cuestiones particulares de la redacción, digamos. Que me digan que el escribano no puede hacer la sucesión de su descendiente y cónyuge, es bastante menos seguridad que lo que me da el artículo 14 y siguiente del Código Procesal respecto a los jueces. ¿No? Es mucho más amplia los supuestos entre una jueza o juez que tendría que excusarse que me diga que el escribano no puede hacer descendientes y cónyuge. Como todos los demás. Todos los demás sí pueden hacer la sucesión. Es medio complejo. Entonces, en síntesis esto, aplicando lo mismo que aplicaba para mí mismo, es decir, el día que descubran una forma mejor de hacerlo, que garantice los derechos de las partes y que además sea más fácil y más barata, yo me corro y me voy con lo que arregla la máquina de escribir a ver de qué podemos trabajar. ¿Sí? Si el proyecto no viene a arreglar ninguno de esas circunstancias, no le veo ninguna ventaja, como no sea una ventaja sectorial específicamente del grupo, quedamos que no íbamos a hacer eso. Muy claro, la verdad. No, muy bueno, muy bueno. Me hubiese gustado, digo, no es como no, que algunos del proyecto estuvieran. ¿A Miguel? Ahora. Aquí estamos, buenas tardes. Tendría que exponer sobre sucesiones extrajudiciales, él dice una iniciativa no sustentable. Bueno, está en línea, creo. A ver, Miguel. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, un gusto compartir con ustedes esta jornada muy esclarecedora. Adhiero totalmente a lo que expusieron tanto Fernando como Pablo. Por supuesto que vamos en la misma dirección en su contenido, en la sustancia y por supuesto también en la forma. Finalmente quería hacer algunas reflexiones para concluir estas jornadas. Y a mí se me ocurrió el título de no sustentable, en tanto en cuanto la palabra sustentable muchas veces lo asemejamos a cuestiones económicas, pero fundamentalmente con cuestiones del medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces, imaginé el ejido normativo, el contexto normativo como un ecosistema.
Y ese ecosistema verdaderamente está absolutamente saturado. ¿De qué está saturado? De intervenciones notariales. En el nuevo Código Civil y Comercial tenemos las convenciones, la forma de las convenciones matrimoniales en el 448, en el 449 la modificación del régimen patrimonial, en el 1618 lo atinente a la cesión de derechos hereditarios, en el 2479 el testamento por acto público, es decir, que es profusa la intervención notarial en nuestro Código Civil y Comercial. Pero por otra parte, esa saturación también nos lleva a reflexionar acerca de qué ocurre con lo que es el debido proceso y el control de legalidad. Es decir, que quedaría en manos de un notario, de una notaria, afectando de esa manera los más enraizados principios elementales en nuestra Carta Magna. Desnaturaliza la letra y el espíritu de nuestro Código Civil y Comercial en cuanto ese régimen de intervención convertiría en una mera y vacía declaración de principios la tutela judicial efectiva a la que tanto hace referencia la nueva norma en su espíritu y en su letra. Y reemplazaría la misma esencia de la labor judicial en cualquiera de sus instancias por la intervención de un fedatario, cuando ambos roles tienen una característica y una esencia propia y absolutamente diferente. En esa inteligencia, la sucesión notarial no solamente avasalla los derechos de los justiciables, sino al debido contralor de legalidad. Esto es fundamental. Todos y cada una de los justiciables tiene derecho al control de la legalidad. Y por ende también, de esa manera, colisiona, como bien explicó Fernando, con las mismas incumbencias emanadas de nuestra propia normativa que rige la profesión de abogado y abogada. Es decir, no solamente este proyecto atenta contra el ejercicio propio de la profesión, lo cual podría verse de la contraparte, me animo a utilizar una terminología procesal, como una defensa corporativa, sino que reflexionamos acerca del impacto que tiene en los y en las justiciables, privándolos de ese control de legalidad del magistrado y de la magistrada que en definitiva atenta contra la tutela jurídica efectiva. Por tanto, este ecosistema, que es la normativa que trajo aparejada la reforma del 2015, que se encuentra saturado o saturada de lo que es la intervención notarial, se encuentra absolutamente en contrario de lo que sería este proyecto que hoy tratamos. Es un sistema saturado, es un sistema que no admite una intervención ni tampoco la sinrazón. Por eso hago referencia a lo que dijo en un momento Fernando, se acude a la responsabilidad social, también elemento básico en lo que es el concepto de sostenibilidad, de sustentabilidad. No hay sostenibilidad, no hay sustentabilidad sin responsabilidad social. Y este proyecto atenta no ya contra la tutela jurídica efectiva para los justiciables, el control de legalidad, la actividad propia de los magistrados o magistradas, sino también contra lo que es la responsabilidad social. Es un proyecto que atenta contra la responsabilidad. Quiero decir en síntesis que por todos estos argumentos, los ya enunciados por Pablo, por Fernando, y los que en una corta síntesis trato de expresar, debe rechazarse sumaria y absolutamente este proyecto. No ya por una cuestión corporativa, no ya ni siquiera también por una cuestión de la privación a los justiciables, sino también por una definitiva responsabilidad social. Si no hay responsabilidad social, no se puede conseguir el orden social a que tienden las leyes, y mucho menos el bien común, es decir, el que nos atañe a todos y a todas y a cada uno y a cada una de nosotros en nuestra sociedad. Es decir, no hay sociedad, no hay paz social si no hay bien común. He tratado de ser muy claro, no he querido, digamos, de alguna manera pisar a los anteriores disertantes. Creo que vamos en la misma dirección y en esta síntesis he tratado de pautar por qué debemos oponernos a estos proyectos, desde el punto de vista
del ecosistema jurídico de la normativa, desde el punto de vista del control de legalidad, del derecho de los justiciables a ese control de legalidad y, en definitiva, desde el punto de vista de la perspectiva de la responsabilidad social. Sin responsabilidad social, reitero, no hay orden social y mucho menos bien común. Nada más. Bueno, a partir de este momento, entonces dejamos abierto el canal con la posibilidad de que si existiera alguna pregunta para los expositores, lo pueden hacer y se lo transmitiremos. No sé si de los presentes. Quizás, perdón, ¿no? Más que una pregunta o una consulta, somos todos abogados y creo que ninguno va a estar en contra de lo que se está planteando acá. Yo quiero hacer un llamado de atención un poquito a nosotros mismos. A veces no sucede, muchas veces pasan estas cosas porque el abogado no piensa todo lo que puede hacer, lo que el abogado tiene derecho a hacer, porque estamos sometidos en nuestra realidad cotidiana. Entonces creo que yo llamo a que cada uno de nosotros nos comprometamos como abogados a decir, ¿dónde lo vamos a decidir? Este es nuestro ámbito para decirlo, es el colegio, al cual decimos, no hace nada, pero ¿qué hago yo? Porque el tema no es qué hace el colegio, sino qué hago yo y dónde mi voz puede ser escuchada, es en este ámbito. Entonces digo, reflexionemos que esto nos traiga una reflexión a nosotros de que pasan estas cosas también, porque nosotros nos quedamos detrás, no avanzamos. ¿Cuántos proyectos han quedado en el camino de cosas que el abogado podría hacer? Lo que vos dijiste, Fernando, que solo con lo que vos dijiste, esto no debería existir. Caería por su propio peso. Porque el fundamento que vos diste es el más importante, digamos, legalmente, con sustento legal. Lo demás y el desarrollo, que me encantó, porque es una forma de decir, bueno, tenemos esto, a ver cómo analizarlo, está bueno. Y empezás no a decir, esto está mal porque nos compete a nosotros, no, decir, a ver si es mejor. Está bueno el análisis ese, para llegar a la conclusión de que no. Entonces, yo exhorto, como decía un profesor siempre haga los exhortos que cada uno de nosotros tomemos conciencia y realmente trabajemos porque en nuestra profesión, crezcamos en el ejercicio de nuestra profesión. Nuestra profesión no se limita a litigar en tribunales, no se limita a una mediación. Sí, hay un montón de cosas que podemos hacer y tenemos las instituciones que nos respaldan para eso. Así que perdón, que no era una pregunta, pero yo creo que está tan claro que no me sale hacer ninguna pregunta. Sino es... Muy bien. Es así. Es así. Es una, como dice León, una construcción colectiva. Tenemos que estar todos soportando, todo bien. Y hay que poner el foco en algo que es previo a todo, al título de abogado, es la formación. No la educación legal, que la educación legal lo tienen los médicos, los ingenieros, los pedicuros. Nosotros tenemos otra cosa, que es la formación. Cuando discutimos el tema de, por ejemplo, fíjense qué curioso, este es uno de los grandes problemas pendientes. La intervención del abogado en la sindicatura concursal. Las leyes de la nación, las resoluciones que se han leído todo, especifican que nosotros tenemos que ser los síndicos de los concursos. Por una ley de quiebra, dice que no, es un contrasentido. Es que ahí debemos trabajar. Claro, Como sigan proyectos ¿cómo reforman en la universidad para realmente poder desempeñar con un mínimo de solvencia una función tan importante? ¿Qué sabemos administrar recursos humanos? ¿Cómo manejamos, cómo sabemos leer e interpretar los balances? Eso es complicado. Por eso todos tenemos que trabajar. Y para eso están las especializaciones. Es el otro tema. Y los colegios también. Claro,
Si hay otras profesiones que la especialización... Sí, hay un comentario acá que dice, ¿tenemos conocimiento del estado actual del proyecto? Entiendo que nos referimos al proyecto del Diputado Nacional de Neuquén, pero me intriga real tratamiento que pueda tener en comisiones. Sí, actualmente está en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados. No tiene fecha de tratamiento, nadie lo ha activado, ningún diputado ha pedido que se aboque a la comisión al estudio de ese proyecto y previsiblemente por los meses que se avecinan, cuando estamos próximos a el vencimiento del premio legislativo, estos son información del día de ayer, no hay ninguna noticia de que pueda hacernos pensar que este tratamiento tenga en esta comisión un dictamen en uno u otro sentido muy cercano al tiempo. Ya le agradece por su respuesta. Un aplauso. Bueno, creo que de esta manera hemos dado final a esta jornada maravillosa que hemos tenido hoy acá en el Colegio de la Abogacía de La Plata, con estos expositores que nos han dejado mucho para pensar y repensar, sobre todo la última parte y la anotación que hizo Patricia en cuanto a qué hacemos nosotros como abogados para que no nos pasen cosas que por ahí dejamos de lado de la profesión y le damos la oportunidad a otras profesiones para que lo hagan. Siendo que se trata de una competencia de la abogacía. Bueno, agradecemos nuevamente la La seguir trabajando, porque esto es trabajar y estar atento. Con la letra final.